Al noreste de Chihuahua nos hemos encontrado con un sitio arqueológico de gran importancia y tal vez desconocido en todo México, pero nosotros como programa Travesía estamos muy complacidos de estar aquí descubriendo este lugar que cuenta una historia bien interesante de una civilización que desapareció de repente, pero que dejó un legado bien interesante en cuanto a arquitectura se refiere. José Carlos, bienvenido a Travesía. Muchísimas gracias, Maritza, y estamos muy agradecidos de que desde Colombia nos estén visitando aquí en Chihuahua y en el gran noroeste de nuestro país. Gracias. Bueno, contémosle a los televidentes qué significa Paquimé y qué lo hizo tan representativo. Bien, pues este sitio arqueológico es el más representativo de lo que es el noroeste o el norte de la República Mexicana y tiene una trascendencia muy importante porque tiene un vínculo muy especial y muy fuerte con lo que son las etnias o antiguas culturas del suroeste de los Estados Unidos. Entonces, antiguamente se creía que eran los vestigios de la travesía de los antiguos pueblos aztecas, el antiguo pueblo azteca, que a la postre se estableció en el centro de México, pero recientes estudios están mostrando que tiene más bien relación con lo que es el suroeste de los Estados Unidos. Y Casas Grandes, pues, toma su nombre de lo que es Paquimé. En la voz Zuni se cree que quiere decir Casas Grandes, precisamente la palabra Paquimé. Bueno, este pueblo se estableció aquí hace 1000 años, ¿verdad? Más o menos 1200 años alrededor. Bueno, y erigió esta ciudad que tiene terrazas, niveles, unos sistemas hidráulicos bastante complejos. ¿Cómo lograron hacer eso en esa época? Bien, pues eso todavía es de sorprender. Ver cómo a razón de 5 kilómetros de distancia desde este punto, esta antigua civilización trajera agua, el vital líquido, es de sorprenderse por medio de canales y acequias muy bien diseñadas con sus niveles y todo. En una de sus habitaciones se encontró un meteorito. Entonces, pues, no nos explicamos cómo en aquella época pudieran reconocer una piedra y que pudieran decir esto es una piedra especial, ¿no? Sí. Entonces creemos que esta antigua civilización pudo haber visto caer un meteorito y fue la señal para erigir esta ciudad. Es simplemente una hipótesis. Una teoría. Una teoría, sí. Bueno, quiero contarles que Paquimé fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar que vale la pena visitar porque aquí creo que hay un ejemplo claro de cómo una sociedad se acomodó y se adecuó a unos terrenos agrestes e inhóspitos y pudo sacar lo mejor de este lugar. Así es. Bueno, podemos decir también adicionalmente que esta ciudad en su esplendor llegó hasta tener de 3,000 a 5,000 personas. Entonces, albergar esa cantidad de gente en un lugar con estas características, pues sí es relevante y sí es de distinguirse de la capacidad humana que tuvieron en aquel tiempo para poder levantar una ciudad y mantenerla durante mucho tiempo. En este hábitat hay muchos animales silvestres. De hecho, acabamos de ver hace unos días un lobo que anda por esta región porque tenemos la zona de reserva el 1, donde hay búfalos, hay lobos silvestres y se pasean por estos campos, estas montañas, igual como lo hacían hace cientos y miles de años. Aquí seguimos conservando la naturaleza, nos gusta mucho conservar a nuestros animales y nuestras mascotas, que las dejamos libres. Son mascotas, pero libres. Bien, pues en estas unidades habitacionales que tenemos aquí en Paquimé, específicamente en esta, los antiguos habitantes tenían un criadero de lo que es guajolote, le llamamos aquí en México, que viene siendo el pavo. En otras unidades habitacionales también se criaba lo que era la guacamaya, un ave de importación muy vistosa por su plumaje colorido, rojo, escarlata, verde, azul. Y esta ave era de importación y la criaban los antiguos habitantes de esta zona para aprovecharla, su plumaje,
para intercambiarse como una moneda de cambio, para usarse y hacer intercambios económicos con los habitantes de la costa pacífico de México, o con conchas precisamente, para intercambiar por conchas, o con los antiguos habitantes del suroeste de Estados Unidos que manejaban perfectamente lo que era la turquesa. Entonces hacían estos intercambios comerciales. Vamos a decir, era la moneda de cambio de los antiguos habitantes aquí. Y cabe mencionar que en esta zona arqueológica, o los habitantes de esta antigua ciudad, tenían habilidades muy desarrolladas, aparte de ser grandes arquitectos, aparte de ser grandes ingenieros. También estaba habitada principalmente por artistas que trabajaban la concha, que trabajaban la turquesa, que trabajaban el cobre, que trabajaban la pluma. Tenía músicos esta comunidad, tenía orfebres. En fin, era una ciudad, era una comunidad muy adaptada a su clima, pero también muy preparada para sacarle el máximo jugo a lo que es esta tierra. Esta comunidad o esta antigua cultura, sus construcciones, a diferencia de Mesoamérica, que ellos utilizaban mucho lo que es la mampostería y la piedra, esta comunidad se caracteriza porque el manejo de la tierra y de las arcillas, por ejemplo, como en esta pared que estamos viendo aquí, que es tierra apisonada, mucha gente piensa que es un adobe, que es una construcción de adobe, pero si se fijan en su estructura, es tierra que ha sido conformada en unos grandes moldes y ha sido apisonada, y se agrega una capa nueva y es apisonada y se agrega una capa nueva y es apisonada, de tal manera que se hace una estructura monolítica o de una sola pieza. Entonces es una manifestación muy importante de lo que es esta cultura, cómo desarrollaron sus muros capaces de soportar hasta 5, 6, 7 pisos de altura. Nuestra ruta viajera nos ha conducido hasta Juan de Mata Ortiz, un pueblo que es muy famoso debido a que se rescata un arte de la cultura paquimé, ¿verdad? Sí. Pero lo bonito de este lugar es que es uno de los centros de alfarería más importantes de México, y aquí ustedes van a encontrar las cerámicas más exclusivas y tal vez las más cotizadas de todo México. Así es, sí. Bueno, contémosle a los televidentes, José, cómo se rescata esta tradición, quién la rescata y cómo se difunde esta tradición en todas las generaciones. Bien, pues ahorita que estamos llegando aquí al pueblo de Juan Mata Ortiz, hemos entrado a lo que es la galería de Juan Quesada, que es uno de los iniciadores de este gran movimiento de rescate de la cerámica. Y bueno, en este espacio pues podemos dar cuenta de la diversidad de piezas que ha desarrollado este artista, entre otras piezas de familiares que él también tiene aquí. Leía que él encontró unas vasijas de cerámica de la cultura paquimé en unas cuevas de la Sierra Madre, ¿verdad? Así es, él encontró estas vasijas en su niñez y de ahí le nació la curiosidad, la intención de conocer quién es o cuál era el proceso de elaboración de esta cerámica, y él empezó a trabajar con el barro, empezó a pintar hasta llegar a desarrollar por sí mismo un nuevo movimiento de cerámica. Es decir, a él no le enseñaron, él empezó a experimentar con prueba y error hasta que llega a todas estas manifestaciones muy exquisitas, muy finas, tan finas que él ganó en 1999 el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga el Gobierno de la República. Bueno, hay que decir que estas artesanías son obviamente hechas a mano, no se utiliza torno, los tintes son naturales y los pinceles con los que los hacen son de pelo natural. Y todo eso es con barro, además de la zona. Si alguien intentara hacerlo en otro lugar del mundo, seguramente no le va a quedar igual.
Si quieren reproducir este arte en otra región y utilizaran su propio barro, no les va a funcionar porque este barro tiene esa peculiaridad, esa química, esa física de reaccionar diferente a otros. Bueno, yo creo que Juan Quesada cuando empezó con este movimiento no se imaginó que iba a ser el rescate de este pueblo, debido a que todas las familias que viven aquí se dedican todas prácticamente a este oficio. Claro, casi 400 familias están trabajando ahorita a raíz de los conocimientos de Juan Quesada, y esto es lo que hace bello o increíble este rescate, que le han al grado de llamarle el milagro de Mata Ortiz. Y todo consiste, bueno, son varios factores, desde el barro, ¿verdad? Ya dijimos. Desde tener un sitio arqueológico que fuera la inspiración para rescatar esto. Pero aquí entra el factor humano, que es la generosidad de Juan Quesada, que se constituyó en un maestro. Y no solo él hizo piezas y las empezó a ganar, sino compartió su conocimiento con diversas personas y se fue multiplicando como una red. Nuestro recorrido nos ha traído hasta el pueblo mágico de Casas Grandes, fundado en 1661, es más antiguo que la ciudad de Chihuahua. Y este lugar es mágico porque aquí muy cerca está el sitio arqueológico de Paquimé. Y cuando los españoles llegaron a este lugar preguntaron que cómo se llamaba este sitio. No tenían ningún nombre, pero le pusieron Casas Grandes debido a las grandes construcciones que encontraron muy cerca de aquí, del sitio arqueológico de Paquimé. Y justamente ese sitio arqueológico se convierte en el principal atractivo de Casas Grandes. Y al ladito vamos a encontrar el pueblo de Juan Mata Ortiz, que es un pueblo en donde vamos a encontrar unas cerámicas bien interesantes. Los invito a que me acompañen por este recorrido. Cuando en algún momento de su vida, cuando fue niño, se imaginó que al encontrar esas vasijas iba usted a crear todo un movimiento que lograra rescatar su pueblo? No, nunca, ni en un sueño. Lo que sí, desde que tenía 5 o 6 años me gustaba pintar, hacer esculturas, pintaba con puras raíces, insectos, lo que veía yo que era más colorido. Pero sin ver un pintor nomás porque me nacía. Pero nunca pensé que de eso podría vivir. Nunca, ni en un sueño. Pero en una de las veces, yo tenía 13, 14 años, me encontré una cueva tapada. Dije, a lo mejor aquí hay para salir de esta crisis que estaba, porque yo tenía 14 años y así tenía, ya las espinas ya no me hacían. Pues encontré, creo que era matrimonio, pero tenían todo su pelo, sus guaraches, sus collares, todo. Hicieron un nicho, un cuadro y metieron una pieza bonita, a blanca y otra amarilla acá. Bueno, pues al ver esas piezas, yo no me imaginé cuántos años tenían, nada de eso, nada más me gustaron y dije, bueno, la materia prima aquí debe estar, aquí en esta área. No es más que buscarla, experimentar, trabajar y buscar. Logré la primera pieza, la pinté y la terminé y le enseñaba a gente que venía de algunos fuera de aquí. Spencer McCallum. Dijo, mira, me gusta tanto tu trabajo que compré 3 piezas en Estados Unidos. Y se vino y me dice el antropólogo, mira, me dice tu amigo que tú hiciste todas estas piezas. Sí, yo las hago, le digo. Entonces, mira, me gusta tanto tu trabajo que quiero un cierto arreglo contigo para trabajar. Pero mira, todavía no estás como yo quiero y como sé que tú puedes hacer. Te voy a pagar un cheque de tantos dólares cada mes, porque experimentes en la forma de las piezas, en lo acabado, en todo. Y está bien. ¿Y cuántos meses me va a pagar? No, dice. Cálmate un poco, dice, mira,
entre los dos vamos a decidir cuando tú ya estés bien haciendo piezas de museo.